ayudar. Sí, entonces la idea ahorita es establecer una especie de guía para el examen. Entonces es el bloque 2 completito, ¿sí? De hecho aquí a mi gusto les presenta un muy buen resumen de estos bloques. Estos bloques ya los habíamos discutido, pero bueno, ya después de que uno ve los temas, los podemos volver a discutir para retomar la información. Entonces vimos lo que le llamamos el modelo algebraico. Aquí por modelo algebraico les recuerdo se refiere a cómo está escrita la ecuación, ¿no? En cuestiones de términos de coeficientes, de variables y de los exponentes. Definimos qué era una ecuación y qué era una función. ¿Sí? Una función se puede entender como algo mucho más general que una ecuación. La ecuación son como las intersecciones que ocurren en el eje X para el objeto matemático. ¿Sí? Explicamos que en general las funciones de polinomios son aquellas que están conformadas por términos de grado n. ¿Sí? Aplicamos esto de los, vimos cómo graficarlas, desde hacerlo a mano hasta con un graficador. A grosso modo, una ecuación de grado n puede llegar a atravesar n veces o tendrá n vueltas, n curvaturas, ¿sí? Explicamos qué es la raíz de una función, ¿sí? Que tiene que ver con el punto de cruce con el eje x, y luego todo esto lo fuimos replicando para funciones cuadráticas, para funciones cúbicas y para funciones de grado superior. Incluso por ahí discutimos unas de cuarto, de quinto grado. Y vimos que la manera más sencilla de abordar sobre todo las funciones de grado superior es con ayuda de una gráfica, ¿sí? Entonces es una forma muy visual la que se utiliza para trabajar. Y bueno, pues aquí nos pusimos a ver todos un montón de detalles que la idea no es retomarlos ahorita, es irlos retomando poco a poco, sobre todo a través de ejercicios. Entonces pues ya nos aventamos todo esto. Para que lo tengan bien en consideración, les recuerdo que el examen está basado, ¿sí? Los exámenes estamos procurando diseñarlos en función de los ejercicios del libro. Entonces, una muy buena, un muy buen método de repaso es que se pongan a revisar todos los ejemplos, ¿sí? Todos estos ejemplos los vimos en las clases, o sea, vuélvanles a dar ahí una leída para que vayan desempolvando, vayan recordando y revisen las tareas que hicieron. ¿Sí? Si tienen dudas de cómo se hacía alguna de las tareas, hay que retomarlo. Y la otra cosa novedosa que vimos aquí con las funciones de grado superior, y bueno, ni tan novedosa, fue recordar cómo hacer las divisiones de casillero, y aprendimos un nuevo método para hacer divisiones, ¿no? Para un caso muy especial, muy simple, pero que ustedes vieron que es bastante útil, que lo conocemos como el método de Ruffini. ¿Sí? Y para la parte de funciones de grado superior, pues bueno, vimos el teorema del factor, el teorema del residuo, ¿sí? Y aunque el libro no lo trae como tal, pues estudiamos el teorema fundamental del álgebra, que dice que una ecuación de n grado podrá tener a lo más n respuestas. ¿Sí? Entonces, esto es para retomar de una manera muy general todo. Y bueno, antes de seguir avanzando, ¿alguna duda o comentario del bloque 2? Sino para empezar a ver un poquito el bloque 3. La idea de empezar a ver el bloque 3 ahorita es no estar correteados en el periodo semestral. O sea, creo que nos conviene a nosotros, vamos adelantados a comparación de los otros grupos de Mate 4. ¿Sí? La verdad ahí llevamos bastante ventaja. Entonces yo creo que es bueno que llevemos esa ventaja, porque si los otros no terminan el temario, pues bueno, truncamos el temario y acabamos el curso antes, ¿no? Y así o sea, implica dejarles también menos trabajo y menos actividades. Carla, te escucho. Profe, también van a venir, por ejemplo, los temas que se vieron en el examen intermedio. Déjenme checar eso. El examen viene cargado al último que vimos, ¿sí? Pero déjenme irme a pelear con el profe Villa y con el profe Franco. De hecho, yo soy de la idea de que lo que vimos en el intermedio ya no preguntarlo. Sí, y eso a ustedes les ayuda mucho a acotar que tienen que estudiar, no lo tienen que estudiar todo, pero déjenme confirmarles eso para mañana. El examen ya está hecho, nada más que le hicieron como una última corrección, déjame ver cómo lo dejaron y ya con eso yo mañana
Todavía puedo hacer el temario más específico, ¿no? Porque estoy seguro que en el examen, como los otros grupos andan cortitos, no van a ver todos, entonces no van a preguntar todo lo del bloque 2. Entonces es la ventaja de que vayamos adelantados. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Vale, para que vean que ustedes son el grupo chido de Mate 4. Bueno, vamos con lo de las funciones racionales. Lo de las funciones racionales ya lo habíamos empezado a ver cuando platicamos un poquito la clasificación de las funciones. ¿Sí? Entonces, algunas cuestiones que vamos a manejar o vamos a discutir brevemente durante esta clase, ahorita van a quedar mucho más claras, ¿no? Entonces, el modelo algebraico de la función racional, pues es este, es la definición, es un polinomio entre cualquier otro polinomio. ¿Sí? Entonces, aquí la clave para que sea una función racional, x debe de dividir. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí la primera función es una función racional, puesto que x está en el denominador. La segunda función no es una función racional, de hecho es una función irracional porque tiene este radical por aquí. Y la función de por acá también es una función racional porque le está dividiendo una función de tercer grado. Entonces, arriba ustedes pueden tener lo que sea. Lo importante es que abajo tengan un polinomio dividiendo. Entonces, ese es el modelo algebraico. El dominio y el rango de estas funciones se encuentran buscando los valores prohibidos del polinomio. ¿Sí? Es decir, como x va a estar dividiendo, eso es malo porque puede haber un valor de x que produzca una división que dé como resultado un 0. Por ejemplo, en la función número 1, en la f de x, si x vale 2, abajo les va a quedar un 0. Y la operación división entre 0, en el tipo de matemáticas que estamos viendo, es una operación que no está bien definida, que está prohibida. ¿Sí? Mucho ojo, lo menciono porque hay algunos tipos de matemáticas que sí definen, que sí permiten la división entre 0, pero es harina de otro costal. ¿Sí? Simplificación de funciones racionales. Por ahí ustedes, ya hace algunos años, en su curso de Matemáticas 1, vieron un tema que se llamaba fracciones, ¿sí? Y les enseñaron por medio de factorizaciones a simplificar fracciones algebraicas. Entonces, esta parte de simplificación de funciones racionales tiene que ver con simplificación de fracciones algebraicas, porque va a haber ocasiones en las cuales uno puede escribir una función racional, ¿sí? Y a la hora de la hora no es tan racional que digamos. Vamos a ponerles un ejemplo para que la idea quede mejor esbozada. Nada más vamos a ponerle aquí un poquito más de tamaño. Supongan que les escriben la siguiente función. Les ponen, por ejemplo, x más 1 y acá abajo les ponen x cuadrada. No, más bien lo tendremos que escribir al revés. Este lo ocupo abajo. Y este lo ocupo arriba. Entonces, así a primera vista, pues obviamente esto se trata de una función racional, puesto que tenemos una x dividiendo. Pero aquí tenemos una división algebraica. Si ustedes hacen esta operación, hacen esa división, ya sea por el método de Ruffini, por la división de casillero, o más inteligentemente con ayuda de una factorización, pues verán que el de arriba es trinomio cuadrado perfecto. Esto nada más es para ir recordando. Si es necesario ver los temas de fracciones algebraicas, volverlos a verlos, supongo que los volveremos a ver, ¿no? Pero esto es como para un esbozo muy general. Entonces vean que tengo lo mismo arriba 2 veces y tengo lo mismo abajo una vez. Entonces el resultado de esta da x más 1. Entonces vean que esta función no era tan racional como uno se lo imaginaba. Entonces, si aplican, hay muchas funciones racionales a las cuales ustedes aplicándoles el correspondiente procedimiento de simplificación algebraica, dejan de ser funciones racionales y se convierten en funciones del tipo polinomio. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere esa pequeña parte del bloque. ¿Sí? Que muchas funciones racionales dejan de serlo cuando se simplifican.
Las raíces de una función racional, pues bueno, se refiere a estas gráficas que partes cruzan de los ejes. La gran mayoría de funciones racionales no tienen raíces, ¿sí? La gran mayoría no poseen raíces, ¿sí? Y eso tiene que ver con este punto que se llaman asíntotas, ¿sí? Las asíntotas son esas regiones prohibidas donde no existe gráfica. Quizás para ir esbozando esto, eh, vamos a graficar algunas cosas que ya teníamos previamente. ¿Sí? O sea, vean que esta presentación del bloque 3 lo estoy tratando de hacer de tal forma que retomemos temas que ustedes ya vieron. ¿Sí? No, el bloque 3, de hecho, no cometan el error de verlo como una cosa completamente nueva y desconocida. Vamos a abrir el GeoGebra. Y vamos a escribir la función racional más simple de todas, que es esta. Nada más que creo que aquí le dejé escala. 100, ahí estás. No, sí, sí conviene ponerle escala, porque los números se ven más grandes. Sí, así se ve mucho mejor. Entonces, esta es la gráfica de la función f de x. De hecho, mejor pongámoslo como g, ya me gasté la f. 1 entre x. Entonces, esta es la función racional más simple que existe. Entonces, obviamente el valor x igual a 0 está prohibido. Y eso se refleja en el hecho de que si ustedes empiezan a buscar la gráfica, cómo atraviesa el eje Y, jamás la atraviesa. Entonces, esto es una asíntota. Y nosotros vamos subiendo, ¿sí? Por ejemplo, me voy a alejar para subir mucho más rápido. Voy a llegar hasta el 100. Ah, miren, ya no me la gráfico, qué chafa. Miren, la gráfica la dejó. Ah, no, sí, sí, la gráfica. Y vamos a llegar hasta el 100. Entonces vean, incluso estamos en el 100 y me empiezo a acercar mucho. Y vean que la línea verde jamás atraviesa esta línea negra. Entonces, esto es en lo que a matemáticas la conocemos como una asíntota, ¿sí? Es una línea que se acerca mucho a otra, pero jamás se atraviesan. De hecho, hay personas que utilizan las asíntotas para hacer analogías en el amor, ¿no? O sea, habrá personas que son hechas la uno para la otra, pero jamás se encontrarán en esta vida. Podrán llegar a estar muy cerca, pero jamás se tocarán. Triste, ¿no? Entonces, es un ejemplo muy sencillo de, de cómo funciona una asíntota. Entonces vamos a regresar a la parte de abajo para seguir discutiendo partes de esta gráfica. Entonces encontramos este valor prohibido en x igual a 0 porque para esta función ese valor está completamente prohibido. Entonces eso produce esta línea, ¿sí? Este eje que no está bueno, que está pintado aquí un poquito más de negro, que está prohibido atravesar, ¿sí? Y lo mismo ocurre para el eje X, ¿sí? Entonces esta línea se va a empezar a acercar mucho al eje X, pero jamás lo va a tocar. Y como jamás atraviesa el eje X ni del lado derecho ni del lado izquierdo, entonces esta ecuación no tiene raíces, ¿sí? Esta función no tiene raíces. Entonces vean cómo vamos utilizando todos los conceptos que ya hemos discutido en algún momento previamente y se los estamos aplicando a las funciones racionales. Entonces, en sí el bloque 3 va a ser, yo espero que sea un bloque sencillo de ver para ustedes. Entonces, lo único nuevo que les estamos presentando hasta el momento son las asíntotas lineales. Entonces, las verticales tienen que ver con los valores prohibidos, en este caso en Y. Las horizontales tienen que ver con los valores prohibidos de las X, y hay otras que son oblicuas, ¿sí? Que pueden ser unas líneas cruzadas, pero bueno, estas son más difíciles de describir y tienen que ver con un objeto matemático, con una cónica que se llama hipérbolas, ¿sí? Entonces por aquí vamos a platicar un poquito de las hipérbolas, que por ahí estoy al tanto que no las alcanzaron a ver en Matemáticas 3. Y trucos para graficarlas fácilmente. De hecho, el truco para graficar cualquier función irracional es encontrar los valores prohibidos, poner las asíntotas y ya nada más saber de qué parte a qué parte de la gráfica. Por ejemplo, yo ya sé que aquí en x igual a 0 y en y igual a 0 no debe de haber gráfica. Ya nomás tengo que saber
de dónde sube y para dónde baja, y de dónde baja y para dónde sube. ¿Sí? Entonces, esta es una presentación general de las funciones irracionales. Entre más complicado sea el polinomio que divide, obviamente tendremos una función irracional más complicada, ¿sí? Y para encontrar el dominio y el rango de estas funciones, pues hay que echarle un buen vistazo a la gráfica, ¿sí? Que tiene que ver con los valores prohibidos, y para encontrar particularmente aquí el rango, la imagen, vamos a necesitar recordar cómo invertir una función, ¿sí? En muchos de los casos la función no va a ser posible invertirse, ¿sí? Y por lo tanto ahí va a ser un poco complicado encontrar el rango, pero casi siempre el rango o la imagen, es decir, el valor en y de estas funciones, tiende a ir de menos infinito a infinito con algún valor prohibido, ¿sí? Particularmente, aquí está la gráfica que ya les había mostrado, f de x igual a 1 sobre x. Entonces, esta es la presentación del capítulo, ¿sí? Les voy a pedir que le den, que lo lean, que lo traten de leer de corridito. Acuérdense del objetivo principal de este curso, es dar una muy buena repasada, o sea, tener una buena lectura de comprensión de este tipo de cosas, ¿sí? Yo esperaría que ya esto estuviera más establecido, y para terminar la clase y a manera de repaso vamos a revisar qué es la evaluación diagnóstica de la página 53. Entonces vámonos a la página 53 y les pido que si tienen su libro a la mano, pues lo vayan contestando, puesto que estas páginas ya eventualmente se las voy a pedir como parte de su evaluación semestral, ¿sí? Como ya parte de los trabajos del semestral, pero ahorita no los voy a dejar como tarea, ¿sí? No los voy a dejar como tal, pero hay que irlos haciendo. Entonces vamos a ayudarles a contestar la evaluación diagnóstica, que esa es la evaluación diagnóstica del capítulo 4. Necesitamos la evaluación diagnóstica del capítulo 3, que es esta, ¿sí? Y que debe de funcionar como una especie de repaso del bloque 2. Entonces, primer ejercicio, encuentra las raíces de estas dos funciones. Entonces vamos a ayudarles a hacer eso, ¿sí? Vamos a hacer la primera de manera algebraica. Vamos a tener f de x es igual a x cuadrada más 2x menos 15. Entonces, encontrar las raíces significa cuando f de x se hace un 0. Entonces, básicamente tenemos que resolver esta ecuación cuadrática, la cual la podemos resolver con ayuda de una gráfica, ¿sí? Esa es una posibilidad, o podemos factorizar. Aquí como que me gusta que se pueda factorizar esto, ¿sí? Vamos a intentar por medio de una factorización. Entonces aquí hay que recordar este caso de factorización, que es el de la multiplicación con término común. El término común es la x, ¿sí? Entonces necesitamos x y x, vamos a necesitar el más de aquí, y luego hacemos este por el de acá, más por menos les da un menos. Entonces ahí queda un menos, y necesitamos dos números que multiplicados nos den menos 15, y en este caso restados nos den más 2. Los números son 5 y 3. ¿Sí? Por lo tanto, las raíces de esta función es x igual a menos 5, y la otra raíz es x igual a más 3. Y para completar el ejercicio, vámonos a GeoGebra y grafiquemos esa, para ver qué nos queda. Entonces aquí vamos a tener x cuadrada luego creo que tenemos más 2x, y luego tenemos menos 15. Y ahí está. Atraviesa en el 3 y atraviesa en el menos 5. Y como es una ecuación cuadrática, la gráfica tiene que ser una parábola, ¿sí? Entonces vean, esto ya es, digamos, material de repaso para el examen. Entonces ya encontramos esta primera solución. Vamos a encontrar las raíces de la de acá, ¿sí? Esta la podríamos hacer mediante un despeje. Vamos a hacerla mediante un despeje. Ahora tenemos g de x es igual a x cuadrada menos 49.
Y para encontrar las raíces necesitamos 0 es igual a esto de por acá. Entonces, para hacer el despeje, x lo puedo dejar de un lado, 49 del otro, ¿sí? Para que nos vaya quedando así. X cuadrada es igual a 49. Y en otro paso, esta potencia la pasamos como una raíz. Y les recuerdo, cuando las raíces son pares, tiene que aparecer el símbolo más menos para considerar las dos posibilidades. Y entonces vamos a tener que una de las raíces es la raíz cuadrada de 49 y la otra es menos la raíz cuadrada de 49. Entonces la raíz cuadrada de 49 es 7 y el otro resultado que estamos buscando es menos 7. Entonces ahí están las dos raíces de esta ecuación. Esta ecuación también se puede resolver mediante una factorización. ¿Sí? Quizás de la factorización se vea más claro. Uno de los factores queda x más 7, que se va a convertir en este, y el otro factor queda x menos 7, que se va a convertir en el positivo. Entonces ahí están las raíces de estas dos ecuaciones. ¿Alguna duda hasta ahí? Yo, profe, ¿me podría explicar de nuevo cómo le hizo El en primer, el segundo? en el segundo. Sí. En el segundo se puede hacer de dos maneras. Lo puedes hacer factorizando. Reconoces que esto es un par de binomios conjugados, ¿sí? Y el caso de factorización, que luego quizás se puede haber olvidado, pero bueno, ese es el chiste, hay que acordarnos. Dice que raíz cuadrada del primero, raíz cuadrada del segundo, en uno los dos suman y en el otro, el que tiene signo menos, resta. ¿Sí? Y entonces, para encontrar las raíces, tienes que 0 tiene que ser igual a esto, ¿no? Entonces quiere decir que este paréntesis vale 0 o este paréntesis vale 0. Entonces la primera posibilidad es que la x valga menos 7, para que menos 7 más 7 dé 0, y 0 por menos 14 pues te dé 0, ¿no? Y se cumpla la ecuación. Entonces aquí está la primera respuesta. Y la otra respuesta es cuando x vale menos 7. Entonces no sé si ya se ve un poquito más claro, Carla. Sí, ya. Gracias. Entonces esto es usando una factorización. Aquí abajo yo lo hice mediante un despeje. Simplemente despejé la x, ¿sí? Y aquí lo que siempre se nos olvida, o a veces se le pasa al estudiante inexperimentado, incluso al profesor experimentado a veces se le olvida, que cuando pasamos de raíz cuadrada, cuando pasamos de potencia par a raíz par, tenemos que poner los dos signos, tenemos que poner el más y el menos, ¿sí? Y para que nos salgan aquí las dos soluciones que nos aparecieron también acá. No sé si hay alguna otra duda o pregunta, o si quieran copiar aquí el procedimiento para ir completando esa página del libro. Bueno, vámonos con el siguiente. Encuentra la función inversa de las siguientes funciones. Entonces, lo primero que tenemos que determinar es si tienen inversa o no tienen inversa, ¿sí? O sea, ese es lo primerito que tenemos que hacer. Entonces, la primera se identifica como una línea, ¿sí? Esto es una línea recta. Entonces, todas las líneas rectas tienen función inversa. Entonces, esta la vamos a poder encontrar. Esta de acá pudiera generarnos dudas. Entonces, lo que voy a hacer es primero determinar si la puedo invertir o no. Y para eso la voy a graficar. Entonces, voy a ayudarme aquí del graficador para ver si esta función tiene inversa o no tiene inversa. Entonces, en el graficador, 9x menos 3, 7x más 6. Entonces, aquí ya tenemos nuestra gráfica. Entonces, ¿se acuerdan cuál es la regla para saber si una función tiene, ¿cómo se llama? Inversa o no la tiene? O sea, aquí es donde el curso empieza a pegarles bien gacho porque hay que acordarse de todo lo que ya vimos. ¿Alguien se acuerda de cuál es cómo se llama? ¿Cómo le hacemos para saber con ayuda de la gráfica si la función tiene inversa o no tiene?
O ya se les olvidó así por completo. Es la prueba de la recta horizontal. Si ustedes hacen un trazo horizontal, tenemos que ver que la gráfica solamente atraviese una vez la recta horizontal. Entonces lo que tenemos que ver aquí es que esta cosa se vaya acercando a esta línea, pero jamás la atraviese. Entonces, de hecho, aquí el valor, la asíntota se ve más o menos que está por aquí en el 1 punto y cacho. De hecho, vean que nunca atraviesa ese valor. Entonces, si ustedes hacen una línea horizontal, solo va a atravesar una vez la gráfica y luego la de acá, pues aparentemente también va bajando. Entonces, en principio, como que esto sí parece tener una función inversa, entonces vamos a poder intentar invertirla, ¿sí? Y la segunda, la tercera, también es una línea recta, ¿sí? Sin necesidad de hacer la gráfica, como nada más tenemos grado 1, pues tiene que ser una línea recta. Y todas las líneas rectas tienen función inversa. Entonces, vamos a hacer las inversiones. ¿Sí? Entonces, acuerden, la matemática que va ocurriendo ya a estas alturas de este nivel, antes de lanzarse a hacer una cuenta, primero hay que verificar si siquiera hacer la cuenta tiene sentido. Entonces, el procedimiento para la 1 es escribir la ecuación de la siguiente forma. Poner y es igual, en lugar de fx ponemos y, 6x más 8. Y el objetivo es hacer un despeje de la x. ¿Sí? Entonces, ese es el procedimiento estándar. Entonces 8 pasa restando y nos va a ir quedando así, y menos 8 va a ser igual a 6x y finalmente 6 pasa dividiendo. Entonces nos va a quedar el despeje que x es igual a y menos 8 entre 6. Y esta ecuación, digamos que de una manera un poquito más cómoda, la pudiéramos escribir como y entre 6 ¿sí? Incluso se puede poner también un sexto de y. Y el otro les va a quedar menos 8 sextos, que se puede simplificar como menos 4 tercios. Y el procedimiento final para invertir una función nos dice intercambia la y por la x. Entonces la f inversa de x va a ser igual a esto de aquí, y en donde veamos las y ponemos las x. Entonces esta es la función inversa. Voy a invertir la segunda, ¿sí? Entonces el procedimiento que voy a seguir es y es igual a 9x menos 3 entre 7x más 6. Entonces tenemos que despejar la x, ¿sí? Se puede ver un poco complicado, pero no es tan complicado despejar la x de aquí. El primer paso del procedimiento es esto que está aquí multiplicando, dividiendo, pasarlo multiplicando, para que nos quede así. Y esto pues ya se queda solito, ¿no? Entonces ese es el primer paso. Todo esto de acá va a multiplicar a todo eso de ahí. Hacemos esa multiplicación y nos va a ir quedando 7xy más 6y tiene que ser igual a 9x menos 3. Ahora, como quiero despejar la x, todas las x las voy a dejar del lado izquierdo y todas las y las voy a llegar a dejar del lado derecho. Nada más lo voy a hacer de esta manera para que me quede un número positivo. Me va a quedar 9x, luego a eso le voy a quitar 7xy. Y eso tiene que ser igual a 6y más 3. Entonces ya tengo todas las x del lado izquierdo y todo lo que no tenga x pues ya está del lado derecho. Ahora, como x se repite en cada uno de los términos, hago una factorización para que me quede así. X va a multiplicar a 9 menos 7y. Y del otro lado
me va a quedar 6y más 3. Y para finalizar el despeje, esto que está aquí multiplicando lo paso dividiendo. Entonces vean, no es cosa del otro mundo, y problemas de estos ya habíamos hecho entre el parcial 1 y el parcial 2. Entonces vean que es más una cosa de que se estén acordando que de otra cosa. Y aquí quizás para que se vea un poquito más parejo, puedo poner primero el menos 7 y después el más 9, por propiedad conmutativa. El resultado de este ejercicio es esto. Nada más que la función inversa que estamos buscando, que aquí en el libro le ponen una g, será igual a esto de acá, y donde vean las y's ponen x. Entonces ahí está cómo invertir una función. No sé si hay alguna duda con el segundo ejercicio. Entonces ya todo esto lo habíamos visto, hay que acordarse, ¿sí? Y ya saben, pues esa es la dificultad del curso de Matemáticas 4. Y de hecho, de Matemáticas 4 en adelante, esas son todas las dificultades. Que siempre a la gente se le olvida cómo se hacían ciertas cosas. El ejercicio 3, háganlo ustedes. ¿Sí? Se hace igual que el 1. Determina el dominio y la imagen de la función f de x representada en esta figura. Entonces, en esta figura se ve que cada cuadrito es un 1, entonces este es el 1, el 2, el 3, el 4, ¿sí? Entonces aquí tenemos un 4. Entonces la gráfica, su valor más pequeño, en este caso para la y, que sería la imagen, va del 4 y va subiendo hasta infinito. Y el dominio, como se ve, es una función por partes, ¿sí? Son dos rectas, pues las rectas no se detienen de izquierda a derecha, es decir, esta recta debe seguir su camino hacia acá, esta recta sin ningún problema sigue su camino hacia acá. De hecho se ve que a cada paso esta gráfica, o sea, cada paso sube un cuadrito, entonces cada paso hacia la derecha es un paso hacia arriba, entonces hasta podemos escribir la ecuación de esta función. Entonces, a pesar de que nada más nos pusieron la gráfica, un poquito de las reglas de graficación y de la lógica que hemos estado aprendiendo del análisis de funciones, es muy fácil saber que esa función f de x es igual al valor absoluto, donde tengo valor absoluto, aquí, al valor absoluto de x, ¿sí? Y está desplazada 4 unidades hacia arriba. Entonces aquí tienen la función, ¿sí? Ahora, el dominio de la función, ¿existe algún valor prohibido para la x? Pues la respuesta es no. De hecho, vean que eso tiene mucho parecido a ¿cómo se llama? A un polinomio, y ya sabemos que el dominio de los polinomios son todos los números reales. Entonces, el dominio son los números reales. Y el rango o imagen de esta función es su valor más pequeño hasta su valor máximo. Entonces es evidente que el valor más pequeño que puede asumir esto es cuando la x vale 0, entonces el valor mínimo es un 4, ¿sí? Por lo tanto, esto puede ir exactamente desde 4, hasta un valor muy alto, que es el infinito. Y se pone intervalo cerrado, intervalo abierto. Entonces vean que o sea, nada más estamos recordando lo que ustedes ya hacían, ¿sí? No sé si hay alguna duda con este. No, profe. Sale, muchas gracias. Y para finalizar, les piden que hagan estas divisiones de casillero. Entonces, los 10 minutos que quedan de clase, pues hagan las divisiones de casillero, ¿sí? Que es el tema más reciente que hemos visto. Ojo, aquí no pueden usar el método de Ruffini porque aquí tienen una x cuadrada, ¿sí? Y aquí pues menos, ¿no? Entonces, ya para finalizar, hagan estas divisiones de casillero. ¿Sí? Entonces se las dejo ahí proyectadas. Si se atoran, por favor escríbanme. Y pues eso sería como quien dice toda la clase del día de hoy.